Hola, buenas tardes. Estamos en el curso La riqueza del Padre Nuestro y hoy tenemos la sesión 10. Orar es perdonar. Em, la frase que hoy vamos a meditar del Padre Nuestro es: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Em, Pedimos perdón, pero Jesús lo une al perdón a los otros. Entonces, esto nos habla de la importancia que tiene para Jesús la vida en comunidad. Nuestra relación con Dios no es solo una relación vertical de Dios y yo, no es un binomio, no es de tú y yo y nadie más, como los enamorados, ¿no? Tú y yo y ya, nadie más. Los enamorados que no tienen una proyección mayor. En realidad, el amor con Dios nos invita a abrir el corazón a la vida en comunidad. Y la oración es una escuela de amor, por eso esta clase se llama orar es perdonar, porque en donde realmente podemos ensanchar nuestro corazón y dejarlo, o sea, dejar que Dios actúe con su gracia en nosotros, es en la oración. Y esto de perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque el que nos lastimen duele. No, hay ofensas grandes y ofensas pequeñas, pero las ofensas pues son ofensas y nos lastiman. Sin embargo, vamos a ver cómo nos explica Santa Teresa esto de perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué pasa cuando no hay perdón? Pues nos aislamos. Cuando no perdonamos, pues vamos rompiendo los puentes con los otros, ¿no? O sea, cuando decimos, no, pues a tal, no, ya no le hablo porque si supieras lo que me hizo. Y a tal, no, tampoco porque es que, no sé, siempre llega tarde. Y al otro, no, porque pues cuando íbamos en la primaria le presté el sacapuntas y nunca me lo devolvió, ¿no? Y vamos acumulando ofensas y nos vamos aislando. Sin perdón nos aislamos. Sin perdón perdemos el contacto con los otros. Sin perdón nos vamos quedando solos. Y realmente todas las relaciones, y mientras más cercanas sean, más necesitan del perdón. O sea, hay un mito, ¿no? De que si yo me llevo bien contigo, pues entonces tú no me ofendes y yo no me enojo porque pues, nos entendemos perfecto. Pero lo cierto es que mientras más cerca estamos de alguien, más oportunidades hay de roce y de fricción y más necesario es el perdón. Hay, bueno, una teoría de la tasa de positividad que desarrolló una doctora que se llama Bárbara Fredrickson, que habla de que para poder ser feliz o tener buenas relaciones con los demás se necesitan más interacciones positivas que negativas, pero no crean que para tener una buena relación necesitamos una buena relación positiva por una mala relación o por una interacción desagradable, no, ni siquiera dos. Si es una persona que no es muy cercana a nosotros, necesitamos tres interacciones positivas por una negativa para que haya un cierto equilibrio, para que la relación prospere. Pero ¿cuántas creen que es en una pareja? Pues se necesitan o con una hermana o con mi mejor amiga, con alguien que sea muy cercano, se necesitan 5 interacciones positivas por una negativa. ¿Por qué? Porque estamos más en contacto, entonces hay más oportunidades de fricción. Entonces, lo importante no es que no haya conflictos, porque siempre va a haber alguna diferencia. Todos somos diferentes. Todos estamos a veces en diferentes situaciones. Y luego con los chats y los mensajitos hay también muchos malentendidos. Entonces, si no estamos abiertos al diálogo y a rectificar, pues vamos perdiendo las relaciones. Es importante mantener el diálogo. Santa Teresa en el capítulo 36 nos invita a abrir el corazón al perdón. Y
en este capítulo ella explica las dificultades que tenemos para perdonar y cómo Jesús, que nos conoce muy bien, por eso une la capacidad de hacerlo con el perdón que recibimos del Padre. O sea, que nosotros perdonemos porque hemos sido perdonados, que nos experimentemos como personas que han recibido la misericordia de Dios y entonces al haber recibido esta misericordia, me atrevo o me mueve el corazón para perdonar a los otros. Entonces, perdonar no significa condonar o justificar o minimizar una ofensa. Eh, yo puedo saber que me ofendieron, pero puedo también perdonar. Tampoco significa decir que lo que esa persona hizo no tiene importancia y excusarlo o olvidarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas como yo que tenemos muy buena memoria. Si perdonar significara olvidar, pues nunca podría, porque yo me acuerdo de muchas cosas y no es por rencor, sino porque la verdad tengo buena memoria y entonces, pues me acuerdo, pero, o sea, perdonar significa que a pesar de que lo recuerde, eso ya no me hace daño, lo puedo superar. Entonces, porque hay todas estas como confusiones, ¿no? O sea, hay que perdonar y para perdonar necesitas olvidar. Pues, pues para los que sean olvidadizos, pues sí. Hay que perdonar y entonces decir que estuvo bien, excusarlo. No, o sea, una ofensa, pues está mal, pero puedo entender y perdonar. Santa Teresa, como venimos de la frase anterior, danos hoy el pan de cada día, nos dice que Jesús nos da su alimento para que nos sea fácil perdonar, porque sabemos que cuesta trabajo perdonar. Y Él nos enseña a pedir perdón al Padre uniendo esta petición al perdón que otorgamos a los hermanos. Como digo, el perdón para Jesús es como algo necesario para que siga existiendo la comunidad. Entonces, por eso está unido el perdón que pedimos personalmente al perdón a la comunidad. Y podemos verlo así. Muchas veces pedimos perdón, bueno, voy a poner un ejemplo, por haberme enojado. Pero ese enojo no solo me hizo daño a mí, porque seguramente exploté con alguien o traté mal a alguien o no atendí a alguien bondadosamente. Entonces, mi acción tiene un impacto en la comunidad. Y por otra parte, la otra persona, pues también puede haber tenido un mal momento y al ver que el perdón es un bien para la comunidad, pues también ser compasivo cuando la otra persona tiene faltas de amor, cuando la otra persona se equivoca. Entonces, el perdón es necesario. Santa Teresa nos propone, parafraseando el mandamiento del amor, que se perdonen los unos a los otros como yo los he perdonado. Ya ven que cuando en la última cena Jesús antes de partir, bueno, antes de ir a su pasión, de morir y luego resucitar, dice que nos amemos como Él nos ha amado. Es su invitación. Y Santa Teresa en este capítulo dice que Jesús quiere que nos perdonemos como Él nos ha perdonado. Entonces el perdón es una forma de amar y es necesario para la comunidad porque las relaciones de amistad, de cercanía, la manera de Jesús, son amistades en las que hay reciprocidad, en las que hay correspondencia de sentimientos y acciones y en las que buscamos genuinamente el bien de la otra persona. Entonces, eh, para que todo esto exista, se necesita el perdón. Y como les decía, mientras más cerca estamos, más necesitamos el perdón. Aunque haya amor, a veces lastimamos al otro. ¿Por qué? Porque amanecimos de malas,
porque tuvimos un problema en el trabajo, porque estamos ocupados y no contestamos de forma amable, porque nos equivocamos. Entonces, eh, es importante darnos cuenta que muchas veces las ofensas serán pequeñas y otras veces puede haber ofensas que son más graves, pero la invitación es a perdonar a quien ha ofendido y a reconocer nuestras propias faltas. Uno de los problemas para poder perdonar, pues es el tamaño de nuestro ego, porque nosotros muchas veces engrandecemos nuestra importancia y decimos cosas como, ay, ¿por qué me hizo eso a mí? A mí. Dense cuenta, a mí que soy tan importante, ¿no? Y me lo hizo. Entonces, con eso, pues aumentamos el tamaño de nuestra indignación, aumentamos el tamaño de las ofensas, lo magnificamos, así como este gato que se cree un león, este, nosotros nos creemos pues lo más importante y pensamos que una pequeña ofensa es una gran cosa porque yo soy muy importante y no merezco que hagan esto, no merezco que me traten así. Entonces, esa sería una primera reflexión, de qué tamaño es mi ego y qué tan grandes hago las ofensas. A veces las personas no hacen las cosas con dedicatoria, simplemente están de mal humor, simplemente pues no son muy educados o son groseros. Entonces, también es importante salir de una postura de victimización en la que pienso que las cosas me las hacen. Necesitamos dar un paso atrás y ver que esa persona actuó así, pero no necesariamente me lo hizo a mí, sino que quizá esa persona así es. Entonces es importante dar un paso atrás y ver las cosas con perspectiva y no sentir que eso me lo hacen. A veces sucede que sí te lo hacen, ¿no? O sea, también puede ser que sí, pero muchas de nuestras indignaciones son por cosas que no eran así como con dedicatoria. O sea, por ejemplo, vas en el tráfico y alguien se te cierra, pues no es que se te haya cerrado a ti, o sea, esa persona maneja así, maneja agresivo, violento, no es porque dijo: "Ay, a esa del coche rojo sí me le voy a cerrar", o sea, sino que esa persona así es, ¿no? Y hay que como distinguir si algunas de las cosas que pensamos que nos hacen, en realidad no nos las hicieron. Santa Teresa nos enseña en todos sus libros que todos tenemos la misma dignidad, que no somos unos más importantes que otros, que todos somos hijos de Dios y estamos invitados a, a comunicarnos con Él y a ver en el otro a otro hijo de Dios. Y nos dice que Jesús es nuestro maestro y dechado. El dechado es le decían en la época de Santa Teresa a la muestra del bordado de la que se copiaba. O sea, había patrones de bordado y entonces se copiaban los bordados del dechado. Entonces nosotros necesitamos modelar nuestra conducta viendo el ejemplo que nos deja Jesús en el Evangelio, que Jesús es nuestro dechado. Y dice Santa Teresa que nosotros nos indignamos muy fácilmente, pero Jesús ganó para todos la salvación al ser humillado hasta la muerte. Y además a Jesús lo culparon, pero no tenía ninguna culpa. Así lo dice en uno de los capítulos, creo que es en el 8 de Camino de Perfección, que a nosotros nunca nos culpan sin culpas como al buen Jesús. O sea, nosotros no somos del todo inocentes. Por ahí alguna culpa tendremos, aunque no sea la que nos están atribuyendo, pero Jesús no tenía ninguna y fue humillado hasta la muerte. Y de ahí viene la salvación. Es importante también revisarnos internamente cada día o, como se dice, hacer un examen de conciencia. O sea, todos los días antes de dormir, pues revisar mi día, revisar
cómo fueron mis interacciones, revisar eh, si tuve algún error. Este revisarme me permite comenzar de nuevo y rectificar el camino y tomar lecciones, ¿no? Darme cuenta, ay, pues a lo mejor necesito, cuando tenga esta conversación con alguien, pues necesito ir más tranquilo. O cuando tenga que resolver este problema, pues llevar unas notas para que no reaccionar y salirme y ya acabar discutiendo. Entonces, la revisión en la noche, el examen de conciencia nos ayuda también a saber de qué tenemos que pedir perdón y a quién tenemos que pedir perdón y también a quién tenemos que perdonar. Entonces es un punto de contacto con cómo ha ido nuestro día. Eh, la condición del perdón que hay en el Padre Nuestro está en la estructura, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, de la misma manera. Perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Santa Teresa dice que de esta petición ella entiende qué estimado debe ser este amarnos unos a otros del Señor. O sea que ya ven que Santa Teresa luego su sintaxis es un poco rara, pero lo que quiere decir es que qué estimado es para el Señor este amarnos unos a otros. O sea que para Jesús es tan importante que podamos vivir como comunidades de amor que por eso nos deja esto, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está unido el perdón que recibimos del perdón que ofrecemos o damos. Santa Teresa también nos explica que el perdón es la ofrenda más agradable a Dios, que Jesús no quiere ofrendas que no vienen del corazón. O sea, a veces podemos decir voy a ayunar y bueno, puede ser bueno el ayuno, o voy a hacer un sacrificio, voy a hacer un donativo, pero eso si no proviene de un corazón de carne, de un corazón compasivo, no es una ofrenda agradable a Jesús. Por eso la ofrenda más agradable a Jesús es el perdón. O sea, que perdonemos a los otros, porque quiere decir que en nuestro corazón le estamos dando más importancia a restablecer la relación que a la ofensa. Entonces, por eso el perdón es la única ofrenda que hay en el Padre Nuestro. Si ustedes revisan todas las frases, todas son peticiones, ¿no? O sea, Padre Nuestro que estás en el cielo, bueno, reconocemos que Dios habita en el cielo. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que alabamos el nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino, es una petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es otra petición. Danos hoy nuestro pan de cada día, es otra petición. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está la ofrenda. Es la única ofrenda en toda la oración. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, ofrece nuestro perdón como algo que agrada al Padre. Ofrece esta manera de restablecer las relaciones para seguir siendo comunidad. Y es una ofrenda que cuesta. O sea, lo hace porque sabe que nos cuesta para animarnos a hacerlo. Dice Santa Teresa que Jesús conoce nuestra naturaleza humana. Ya saben que Jesús es divino y humano junto. Y dice, nos conoce por tan amigos de esta negra honra y como cosa más dificultosa de alcanzar de nosotros y más agradable a su Padre, la dijo y se la ofrece de nuestra parte. La honra es este concepto que en la época de Santa Teresa era muy importante, que tenía que ver con la reputación, con mantener la buena apariencia, con el lugar que ocupas en la sociedad. Y entonces, pues una persona que ama mucho su honra o su ego, diríamos hoy,
aunque no es el mismo concepto, pero tiene que ver un poco, pues no acepta que se haya equivocado, ¿no? O no acepta que haya ofendido. Entonces, por eso Jesús, que sabe que nos cuesta ser humildes y reconocer nuestras faltas, le ofrece al Padre que podamos ofrecer nosotros el perdón y que podamos perdonar de corazón. Y esta clase se llama Orar es perdonar, porque del trato verdadero de amistad con Dios, dice Teresa, se sale muy determinado a perdonar todas las ofensas. O sea, ¿por qué? Porque en la oración descubrimos que Dios nos ama de manera incondicional. Cuando la oración es verdadera, pues ahí reconocemos nuestras faltas y nos damos cuenta que Dios nos perdona. Y este sabernos muy amados de Dios, pues nos anima también a perdonar a los otros, porque reconocerme falible, reconocer que me equivoco, reconocer que a veces pierdo los estribos, que hago cosas que no me gustaría haber hecho y saber que Dios me sigue amando, pues hace que mi corazón esté preparado para perdonar. Por eso Santa Teresa dice que si no perdona una persona que ora, no hay que fiarse mucho de su oración. O sea, su oración tal vez es otra cosa, tal vez no estuvo en oración porque no estuvo con el Señor, estaba en sus pensamientos. Teresa también tiene una frase en este capítulo que dice, quien está con Dios, perdona con facilidad. O sea, es más humilde y puede entender mejor las faltas de los otros. Y perdonar, pues sí cuesta trabajo, por eso Jesús lo pone en el Padre Nuestro, pero es una manera concreta de entregar la voluntad a Dios, o sea, de amar. Es amar a la manera de Jesús, quien nos perdona todo y que también nos dice en el Evangelio que hay que perdonar incluso a los enemigos con acciones concretas, haciéndoles el bien, bendiciéndolos y orando por ellos. No se trata de ser masoquistas y decir, sí, quiero que tú me maltrates. No, no es eso, sino que pues a veces tendremos personas con las que tenemos conflicto permanente, pero no desearles el mal, sino tratarlos bien, bendecirlos y a lo mejor no podemos ser cercanos a ellos, pero no entrar en una situación de rencor y de no perdonar. En la oración, como decía, la capacidad de perdonar crece cuando la persona que ora, el amigo de Jesús, se sabe profundamente amado y perdonado por Dios. Cuando reconoce sus faltas y se da cuenta que Jesús lo perdona y que Dios no le condiciona el amor, que Dios es infinita misericordia. Santa Teresa también dice que dejarnos amar por Dios facilita el perdón. Y dice ella aquí, no puedo yo creer que alma que tan junto llega de la misma misericordia, o sea, que está tan junto de Dios, que es la misma misericordia, a donde conoce la que es, porque en la oración conocemos nuestras verdades, y lo mucho que le ha perdonado Dios, deje de perdonar luego con toda facilidad y quede allanada en quedar muy bien con quien la injurió. Entonces, en la oración hemos estado viendo en todas estas sesiones esto, ¿no? En la oración estamos unidos, estamos junto a la mismísima misericordia que es Dios. Entramos en nuestro pequeño cielo, entramos en nuestra morada. Y por eso dice que una vez que entramos ahí, y ahí conocemos quién somos, porque Dios nos revela quién somos con mucho cariño y amor, pero también con mucha verdad. Nunca nos va a hacer sentir indignos, pero sí vamos a experimentar su misericordia, porque nos vamos a dar cuenta que a pesar de nuestras equivocaciones,
A pesar de nuestro egoísmo, a pesar de todo, Dios nos ama y Dios nos perdona. Por eso Santa Teresa se sorprende y dice, bueno, no sé cómo una persona que puede en la oración estar tan unido a Dios, luego no pueda perdonar con facilidad. Y bueno, yo creo que es una invitación a practicarlo y a pues darnos cuenta que a lo mejor necesitamos pedir más la gracia de Dios para que nos ayude, ¿no? También es importante mirar con perspectiva, porque no existe proporción entre nuestro perdón y el perdón de Dios, que siempre es más generoso y misericordioso. Dios, todas nuestras equivocaciones las perdona cuando nos arrepentimos. Y nosotros queremos a veces que casi los otros hagan, mil proezas para que nosotros los perdonemos. Entonces, démonos cuenta, ¿no? Cómo es nuestro perdón y cómo es el perdón de Dios. Y lo que Dios me perdona y dónde yo necesito perdonar. En el libro de la vida tiene una frase de Santa Teresa que a mí me gusta mucho. Todas las otras eran de este capítulo 36 de Camino de Perfección, pero en el libro de la vida, en el capítulo 14, tiene esta frase, dice, es mucho más lo que yo debo a Dios porque me ha perdonado más. Bueno, es porque me ha perdonado más, separado, ¿no? Es mucho más lo que yo debo a Dios porque me ha perdonado más. Y pues yo las invito a que hagamos nuestra esta frase, ¿no? Eh, ¿Qué nos ha perdonado Dios y cómo es nuestro perdón? Y vamos a hacer nuestro momento de oración. Te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso y con la espalda recta, sin que esté rígida. Y vamos a ir entrando en nuestro interior con ayuda de la respiración. Inhala y exhala. Usa tu curiosidad para darte cuenta cómo estás en este momento. No necesitas cambiar el ritmo de tu respiración, sino simplemente observarlo. Y con ayuda de la respiración, contacta con el momento presente. Olvida en este momento los pendientes o preocupaciones que tengas. Como dice San Juan de la Cruz, olvido de lo creado. Deja por un lado ahora las otras cosas que tienes que hacer y trae a tu memoria al Creador, a Dios, a nuestro querido Jesús. Haz recuerdo de Él, agradece lo que te ha regalado en este día, un día más de vida y date cuenta cómo estás en este momento. ¿Hay alguna emoción o pensamiento que te esté habitando? Simplemente reconócelo y déjalo pasar. Date cuenta de tu estado emocional y reconoce que las emociones son impermanentes, que van cambiando y con una
respiración profunda, entra en tu castillo interior donde vive quien siempre permanece, Jesús, que está ahí para ti. Y mira que te mira y déjate mirar por Él. Agradécele esta oportunidad de poder estar con Él y de aprender de Él el perdón. Dios Padre está siempre dispuesto a acoger a sus hijos. Jesús, divino y humano, nos muestra en el Evangelio muchas acciones en las que Él incluye a quienes eran excluidos o despreciados en su época, como a los leprosos, como a los publicanos, como a los pecadores. Él viene para salvarnos, para perdonarnos. Hoy, con Jesús, oraremos esta petición: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo vives tú el perdón de Dios? ¿Cómo lo buscas? Platica con Jesús acerca de tus experiencias en las que has pedido perdón a Dios y cómo te has sentido liberado de una carga. Jesús nos presenta a un Dios que no es vengativo, que no lleva cuentas, que desea incluirnos en su abrazo de amor, a pesar de nuestras faltas y de nuestros errores. Jesús va rescatando con su amor a cada persona que encuentra que se ha equivocado o que la sociedad la ha etiquetado como no merecedora del amor de Dios. Jesús viene a salvarte a ti con su amor. Déjate amar por Jesús, siente este amor de
de Dios que desea tu amistad, una amistad que se mantiene con el perdón. Piensa en una persona que quisieras perdonar y ponla frente a Jesús. Mira como Jesús también mira a esta persona con misericordia. Jesús extiende su misericordia a todos. Pide a Jesús que te dé la gracia de perdonar, que te ayude a comprender con humildad que todos nos equivocamos, que merecemos una nueva oportunidad y que todas las relaciones están necesitadas de perdón. Dios mío, quiero pedirte que me enseñes a perdonar como tú perdonas. Libérame de recuerdos que me hacen daño. Quítame el corazón resentido y lastimado y dame un corazón humilde y amoroso.
Ayúdame, Señor, a ver como tú ves, a amar como tú amas, a ser compasivo como tú eres compasivo. Esto solamente puedo hacerlo recibiendo tu gracia. Envíame, Señor, por medio del Espíritu Santo, tu gracia. Esa gracia es la que puede transformar mi corazón. Y oramos muy despacio, cada quien a su ritmo, meditando cada frase, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Agradece a Dios los buenos pensamientos, deseos y propósitos que ha puesto en tu corazón y pídele que te dé la gracia para ponerlos por obra. Respira profundamente y suelta el aire con suavidad y terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo leer el capítulo 36 de Camino de Perfección y la ficha 36 del libro El amor nos hará apresurar los pasos. Y pues en esta semana les mandaré también unas pistas para, se fue, unas pistas para practicar el perdón. Eh, Obviamente hay
situaciones que son más sencillas de perdonar y situaciones que son más complicadas de perdonar. Pero hay un método que desarrolló un investigador que se llama Everett Worthington, que es escribir una carta de perdón. Entonces, eso pues no voy a entrar aquí en la clase en cómo se hace porque es como todo un método paso por paso y prefiero mandárselos en el chat, en un documento para que ustedes lo puedan hacer en la semana. Entonces, van a recibir el video y van a recibir esta sugerencia de practicar o ejercitarnos en el perdón a alguien por medio de una carta. Esa carta no es necesario entregarla, pero nos ayuda a procesar lo que nosotros tenemos que perdonar. O sea, es un trabajo interno, no es una carta que quizá vamos a entregar a la otra persona, sino que nos ayuda a hacer conciencia de cómo podemos perdonar a esa persona. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y pasamos a nuestro momento. Y dejo la grabación. Stop recording.